Bueno, el día de hoy vamos a resolver un problema de la ley de Ampère, es el problema 9 de la unidad. Y bueno, el problema nos dice que esto es un cilindro, así que con mucha imaginación vamos a suponer que esto es un cilindro de radio R mayúscula y que la corriente va variando con esta función de la densidad de corriente, que dice que J0 por R entre R mayúscula. Esto quiere decir que la corriente va a ir aumentando conforme el radio vaya siendo mayor. Entonces, bueno, utilizando la ley de Ampère, sabemos que es la integral del campo punto ds es igual a mu cero por la corriente encerrada. Y bueno, la corriente encerrada, como ya sabemos, es I es igual a J, o sea, la corriente es igual a J por diferencial de área, y esto lo integramos. Entonces, bueno, hay que ver este diferencial de área cuánto es. Entonces para eso vamos a poner aquí nuestro circuito amperiano, bueno, nuestro bucle amperiano con un radio R minúscula. Y bueno, el diferencial de área lo vamos a poner como I es igual a J por 2pi R diferencial de R. Que bueno, como ya sabemos, la integral de esto pues nos da la expresión del área de un círculo que ya conocemos, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero bueno, y esta j, ya como la dan aquí, es j0 r entre r. Entonces obtenemos que la corriente es igual a j0 r entre r 2pi r diferencial de r, y esto lo integramos desde 0 hasta este radio de aquí, ¿no? Y entonces, bueno, sacamos las constantes, vamos a ponerlo aquí, y es igual a j0 entre r por 2pi, y solo nos queda la integral de 0 a r de r cuadrada, diferencial de r. Entonces esto al integrar pues nos va a dar que la corriente es j0 entre r por 2pi, entre 3r por 2pi r cúbica. Entonces ahora podemos sustituir en esta fórmula que sabemos que el campo V.ds pues en realidad en este circuito pues la corriente y el campo son paralelos entre sí. Y como son paralelos, pues podemos ver esto como el ángulo cero. Entonces en el producto punto el coseno de 0 pues es 1. Entonces este punto ya lo podemos quitar y nos queda B por ds. Y ds no es nada más que el largo de pues nuestro circuito amperiano, y eso pues es el perímetro, ¿no? Entonces esto lo podemos definir como B por 2pi r es igual a J0 2pi r cúbica entre 3 r mayúscula. Y bueno, de aquí una R se va, esta R se va con una de estas R's, el 2pi se va, y tenemos la expresión para el campo magnético que nos dice que es J0 R cuadrada entre 3R mayúscula. Y bueno, esta es la expresión del campo para cuando R es menor al radio del cilindro, ¿no? O sea, para un área más pequeña del cilindro. Y también nos preguntan el campo magnético para cuando el área es mayor al cilindro. Es decir, esta área va a ser, esta corriente va a ser la corriente total que pasa por el cilindro, o sea, va a ser J0, ¿no? Y bueno, para integrar esta área, pues va a ser en realidad lo mismo, solo que ahora vamos a integrar desde 0 hasta R mayúscula. Entonces, la corriente nos va a quedar J0 entre 2pi R cuadrada, y ahora integramos, no, perdón, el R cuadrada es lo que vamos a integrar, ¿no? Eso no es una constante. Entonces, entre R, que es lo mismo que tenemos aquí arriba, y esto lo integramos desde 0 hasta R mayúscula, y tenemos la integral de R cuadrada diferencial de R. Como vemos, esto es lo mismo.
esta R cuadrada ahora es un circuito amperiano que es mayor al cilindro. Entonces, bueno, al integrar esto, pues nos va a quedar parecido, pero al sustituir R, pues nos va a quedar esta R mayúscula. Entonces nos va a quedar que la corriente es J0 entre 2pi R cúbica entre 3R. Y bueno, como ya habíamos visto, pues esta R se va a cancelar con una de estas R's, que es lo que ya habíamos visto, porque pues cuando el radio amperiano es mayor a este radio, pues ya solo va a quedar J0, ¿no? Que es la corriente. Y bueno, sustituimos otra vez en la ecuación de la ley de Ampere, nos da que el campo multiplicado por 2pi radio, que es el área del circuito amperiano, que recordemos que ahora es más grande, y esto va a ser igual a J0 2pi R cuadrada entre 3. Y aquí otra vez nos va el 2pi y nos queda que el campo es igual a J0 R cuadrada entre 3R, porque esta vez la R no se cancela. Y esta es para radios mayores a R. Entonces podemos observar, en primer lugar, que estas ecuaciones son muy parecidas. Aquí es R cuadrada minúscula entre 3R mayúscula, y aquí es igual J0, pero aquí es R mayúscula al cuadrado entre 3R minúscula. Y lo que vamos a observar es que el campo va aumentando hasta llegar hasta esta parte del cilindro, y una vez que salgamos y empecemos a medir el campo más lejos, pues va a ir disminuyendo porque la corriente se mantiene igual, pero la distancia aumenta. Bueno, ahora vamos a hacer el problema número 10 de la unidad 9. Nos dice que un cable coaxial, que es pues que consiste básicamente eh, con un núcleo de cobre de radio de 1 milímetro, está rodeado de cobre con un radio interno de 1.5 milímetros y un radio externo de 2 milímetros. A ver, vamos a dibujarlo. Este es el núcleo de cobre, después está su radio interno y después aquí está el radio externo, ¿no? Y bueno, nos dice que una corriente de magnitud I fluye en una dirección en el núcleo, y que en la dirección opuesta pasa una corriente, pero en la parte externa. Y pues en realidad no nos importan estos datos porque nos piden que grafiquemos la magnitud del campo magnético como función de la distancia, que vamos a llamar R, desde el centro del alambre, ¿no? Bueno, del cable coaxial. Entonces, pues, como vemos, por la regla de la mano derecha, pues aquí va a haber un campo magnético. Si hacemos que la corriente fluya hacia afuera, va a haber un campo magnético que la rodea así, y pues, se va a llamar I esta corriente. Y del otro lado va a haber, si la corriente va en sentido contrario, el campo magnético va a ir en sentido opuesto. Entonces, por lo tanto, si observamos el campo magnético total, bueno, el flujo, pues va a ser cero, porque pues el campo magnético de este se contrapone contra el campo magnético que genera que vamos a llamarle menos I. Y como las I son de la misma magnitud, pues en realidad estas se van a anular entre sí, pero nos piden que grafiquemos pues los diferentes, como función de la R, el campo magnético, ¿no? Bueno, aquí estamos definiendo tres áreas, ¿no? La más pequeña A, la del medio B y la más grande C. Y bueno, primero tenemos que ver cómo se comporta el campo magnético para un área que está en el primer cable, que pues no va a encerrar a toda la corriente del núcleo de cobre, solo va a encerrar a una parte, que es esa, ¿no? Y bueno, de aquí tiene un radio R. Y bueno, lo que vamos a hacer es usar la ley de Ampere, que nos dice que el campo punto diferencial R es igual a la corriente encerrada
por mu 0. Y bueno, pues esta parte, como ya vimos en el ejercicio pasado, pues en un cable, básicamente el campo y el diferencial R, que pues es pues que es el radio de nuestro circuito amperiano, pues son paralelos, por lo tanto este producto punto pues va, el coseno del ángulo va a ser 1, entonces esto lo podemos poner como B por dr, y de una vez sustituimos dr, que pues va a ser eh, el perímetro de nuestro circuito amperiano, y pues eso va a ser 2pi por el radio R, ¿no? Entonces tenemos que el campo por 2pi radio va a ser igual a la corriente cerrada por mu 0. ¿Y cuál va a ser la corriente encerrada? Pues como ya dije, esta corriente, nuestro circuito amperiano no encierra toda la corriente que está en el núcleo de cobre, pero podemos sacar la corriente con la expresión de la densidad de corriente, que como recordamos, la corriente es igual a J, o sea, la densidad de corriente por el diferencial de área. Y bueno, para este cable, pues la corriente es constante, entonces pues esta área va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces I es igual a J pi por radio al cuadrado, no es necesario integrar. Y despejamos la J, vamos a ponerle J1, es igual a I entre pi por radio al cuadrado. Y pues ya que tenemos esta expresión, podemos volver a poner aquí que la corriente es J por área, ya que tenemos J, lo podemos sustituir como I entre pi por radio al cuadrado, y esto por el radio total. Perdón, este radio es el radio A, ya que es el radio del núcleo de cobre, pi por A cuadrada, y el radio lo estamos definiendo como el radio de nuestro circuito amperiano. Entonces este es I entre pi por A cuadrada por pues este radio, ¿no? Que pues podemos ponerlo como pi por radio al cuadrado. Entonces la pi se nos va, y pues ya podemos despejar el campo como el campo 1 es igual a mu 0, por mu 0, olviden mu 0, a mu 0 y por R, esta R se nos va con una de estas R's, entre 2pi, el 2pi lo pasamos dividiendo, 2pi por A cuadrada. Y este va a ser nuestra primera expresión del campo. Vamos a marcarla aquí. Y bueno, ahora vamos a borrar esto y a redibujar nuestro circuito amperiano, que ahora abarque entre el núcleo de cobre y la parte externa. Bueno, no se ve muy bien, pero ahora nuestro radio va a ser de aquí hasta acá. Entonces, bueno, aquí es un poco más fácil, ya que no hay que sacar la densidad de corriente. Sabemos que toda la corriente I está encerrada en nuestro circuito amperiano. Entonces lo único que tenemos que hacer es utilizar nuevamente nuestra expresión. B por 2pi radio es igual a I por el área, que sería pi por radio al cuadrado. Perdón, no se multiplica por el radio al cuadrado porque pues ya no tenemos que usar esta expresión. Entonces simplemente nos queda que es el área encerrada por mu 0. Entonces quitamos 0 y nos queda que el campo 2 es igual a la corriente encerrada, que es la corriente I, por mu 0 entre 2pi. 2pi R, perdón. Aquí hay una R. Esta es nuestra expresión número 2. Y bueno, en tercer lugar, pues vamos a volver a borrar esto. Y ahora dibujamos nuestro circuito amperiano aquí, que no cubre totalmente la segunda área. Y pues ahora aquí
Primero tenemos que la corriente total va a ser esta corriente I más esta corriente eh, esta corriente que va en sentido opuesto, perdón. Entonces hay que volver a sacar una expresión para la densidad de corriente que vamos a llamar J2 y pues es pi, aquí dijimos que era A cuadrada, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esta corriente está encerrada entre dos circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer es el área de esta circunferencia menos el área de esta circunferencia tiene que darnos esta área. Entonces si esta es B y C, va a ser I entre pi por B cuadrada menos pi por C cuadrada. Esto lo podemos factorizar y le ponemos simplemente como pi por B cuadrada menos C cuadrada. Y pues ahora sí volvemos a utilizar nuestra ecuación que nos dice que el campo punto, bueno, el campo por 2pi radio, que es el radio de nuestro circuito amperiano, otra vez, es igual a mu0 por la corriente encerrada. La corriente, como ya vimos, es J, entonces utilizamos nuestra expresión de J2. Pero la corriente encerrada ahora es esta corriente del núcleo más la corriente que tenemos de afuera. Entonces sería I más J2, que es menos I, perdón, porque esta corriente es menos I, entre pi B cuadrada menos C cuadrada y por el diferencial de área. Este diferencial de área, bueno, esta área más bien, es el área de este circuito, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es lo mismo, R cuadrada menos B cuadrada. Recordemos que para no confundirnos con tantos radios, lo que hicimos aquí, sacar una expresión de la densidad de corriente que pasa por estas dos, digamos, circunferencias, y luego ya tenemos esta corriente, solo queremos saber la corriente que está entre estas dos, ¿no? Entonces para eso sacamos esta expresión y ahora lo multiplicamos por esta área, que sería pi por radio cuadrado menos b cuadrada. Y bueno, nos queda una expresión un poco larga, pero pues la podemos empezar a factorizar. Primero nos queda b 2πr igual a mu0, y aquí, ya que factorizamos el pi, se nos va. Y bueno, nos queda por i menos i r cuadrada menos b cuadrada entre b cuadrada menos c cuadrada. Bueno, aquí podemos factorizar la i nuevamente y nos queda b, y una vez pasamos dividiendo el 2pi radio, nos queda mu0 entre 2pi radio por i entre 1 menos r cuadrada menos b cuadrada entre b cuadrada menos c cuadrada. Y bueno, ya tenemos nuestras tres expresiones para el campo en los tres diferentes puntos. Entonces lo que vamos a observar ahora va a ser aquí, pues recordemos que nuestra variable es la r y que todo lo demás es constante. Entonces aquí podemos ver que la r, conforme nos vamos alejando del centro, va aumentando hasta que el radio es igual a a. Entonces una vez que el radio es igual a a, pues de aquí a acá, utilizamos esta expresión, vemos que comienza a disminuir hasta que llega a este punto, que es el radio igual a c. Entonces de B a C es esta expresión, ¿no? Como la R está abajo, significa que va disminuyendo conforme va aumentando el radio. Y al final llegamos a esta expresión, que pues voy a ponerla multiplicando todo para que se vean de manera más fácil. 1,0i 2πr
menos u0i 2πr por r cuadrado menos b cuadrada entre b cuadrada menos c cuadrada. Entonces, como vemos, aquí igual tenemos una expresión y le vamos a ir restando esto conforme avance el radio aquí. El radio está al cuadrado. Pero si vemos, este radio se puede cancelar. Uno de estos se cancela con uno de estos. Entonces, vemos que este va disminuyendo, pero mientras más vaya aumentando este, más le vas a ir restando. ¿Por qué? Porque este esté arriba. Entonces, este es como, ya lo teníamos aquí como 1. Y cuando estos radios se vuelvan 1 también, esto se va a volver 0. Es lo que va a ocurrir aquí. Entonces aquí va aumentando, aquí va disminuyendo, pero sin llegar a 0. Y aquí finalmente llega a 0.